Que son los salmos. Empezamos con los salmos. Hoy vamos a ver una introducción a los salmos. Después van a haber otros dos hermanos que van a encargarse de entrar más en profundidad en el libro de los salmos. Y me gustaría empezar leyendo a alguien que con voz fuerte y clara y lea de manera seguida los últimos tres salmos, el 148, el 149 y el 150. ¿Quién se anima a leerlos? Carlos, ¿te animás? Exactamente. Gracias, Carlos. Bueno, vemos que lo que predomina en estos tres salmos es el llamado, ¿no? Nos anima a alabar a Dios, estos tres salmos. Constantemente nos llama a eso. Y ahora les pregunto, ¿por qué piensan que estos tres salmos nos llaman o nos animan a alabar a Dios? ¿Por qué el salmista pensó que era importante el decir alaben a Dios, al pueblo decir alábenlo a Dios? Sí, pero también teniendo en cuenta el contenido, lo que podemos ver dentro de los salmos, ¿por qué no nos llamaría a alabarlo a Dios? ¿Qué podemos encontrar en los salmos que el salmista lo lleva a decir alabemos a Dios? Exactamente, pero ¿por qué motivo? También, pero ¿qué?
Exactamente. Principalmente nos llama a alabar a Dios porque vemos los distintos autores de los salmos pasaron por momentos de alegría, por momentos de tristeza, por momentos de prueba, de dificultad, y constante momento nos llama a alabar a Dios por eso, porque podemos encontrar dentro de los salmos distintos motivos por cual alabar a Dios. ¿No? Cuando uno está en un momento de dificultad, alabamos a Dios. Cuando estamos en un momento de alegría, alabamos a Dios también. Por eso, en todo tiempo estamos llamados a alabar a Dios. Y eso es lo que podemos ver a lo largo de la historia. Muchos cristianos reconocen y pueden ver en los salmos motivos por el cual donde se escucha la voz de Dios, como decía recién, en momentos tristes, momentos de alegría, momentos de buscando dirección, buscando sabiduría. Y eso es un poco también de como empezamos a responder la pregunta ¿qué son los salmos? Que son una de las preguntas que vamos a estar respondiendo hoy, ¿no? En los salmos podemos ver que no solamente son cantos, ¿no? Porque si eso no son solo himnos, porque acá en la iglesia cantamos muchas canciones basadas en salmos. Las letras vienen de los salmos, ¿no? Porque vemos que hay cánticos. De hecho, dentro de los salmos muchas veces hay indicaciones. Por ejemplo, la palabra Selah aparece mucho, que está apuntado, ¿no? como una indicación para aquellos líderes de alabanza, ¿no? de ese momento. También a los salmos se los conocían como el himnario, ¿no? del pueblo de Israel. Pero a la vez también tenemos oraciones dentro de los salmos, tenemos peticiones dentro de los salmos, ¿no? Y oraciones también. Esos son, digamos, los principales, digamos, formas en lo que nosotros vemos los salmos, o que es más común que miremos o recordemos muchas veces. Y ahora voy a hacer una pregunta fácil. ¿Cuántos salmos hay en total? Era fácil esa. Vamos a empezar con una fácil. Y ahora alguien puntualmente alguien va a saber esta respuesta. ¿Quién sabe en qué idioma fueron escritos los salmos? ¿Mati? ¿Sabes? Muy bien, en hebreo, exactamente. Pero principalmente lo que más predomina, digamos, es el hebreo. Y es interesante esto porque si uno piensa en lo que, por ejemplo, como esto dijimos, es una poesía, son poesías, una forma de poéticos, digamos, los salmos. Vemos, por ejemplo, si lo comparamos con la poesía española, por ejemplo, que se basa en los ritmos, en el tono que tiene, y todas esas cosas, lo comparamos con lo que es la poesía hebrea. Y la poesía hebrea se trata como se centra más en lo que es el contraste, en lo que es el reforzar, digamos, la idea de lo que se está tratando de decir. Y eso lo que ayuda es que si vamos a una poesía española, la traducimos a distintos idiomas, no va a aguantar esa traducción, porque constantemente va a ser otro tono, se van a utilizar otras palabras, otras cosas que hacen que sea difícil de que sea igual al original. En cambio, si vamos en la poesía hebrea, por más que pasen las traducciones, de hecho vemos la Biblia, tenemos en un montón de traducciones, pero nunca pierde esa esencia, nunca pierde el mensaje, digamos, que quiere transmitir, ¿no? Y es interesante porque vemos ahí la sabiduría de Dios, ¿no? Vemos que así como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia, sin importar en qué idioma o qué traducción tengamos enfrente, ¿no? Y eso es algo que nos habla de la sabiduría de Dios en el momento de inspirar su palabra. Y me gustaría, cuando yo hablaba de este tema del reforzamiento, cuando habla, o de o el contraste, hay dos versículos que me gustaría leer para ver esta idea. Gaby, te puedo pedir si puedes leer el Salmo 103:10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme
De vuelta, por favor, Gaby. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Habemos esa idea como refuerza, al final dice, y ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, como está como reforzando la idea, o sea, como haciendo el énfasis en eso, que Dios no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. O sea, está haciendo esa doble idea de vuelta, pero con distintas palabras, digamos, nos está reforzando la idea que está tratando de expresar el salmista. Y después, con respecto al contraste, te puedo pedir, Lucas, si podés leer el Salmo 63, 8. Acá en un principio nos está hablando, ¿no?, este versículo de esa idea de esa necesidad o ese deseo nuestro de estar apegados a Dios. Pero a la vez nos contrasta con la idea de que no es así, sino que el que nos sostiene es el Señor. Entonces son dos cosas muy puntuales, muy características de los salmos que vemos a lo largo de todos los salmos. Después, como decía al principio, el género que tenemos, que tienen los salmos es poesía, ¿no? Pero dentro de este género literario que es poesía tenemos distintas categorías, ¿no? Que hay varios dentro de los salmos. Por ejemplo, el primero que podemos ver son los himnos. O sea, por eso, como decía antes, se lo conocía como el himnario del pueblo de Dios, donde vemos que fueron creados para momentos de alegría, momentos para alabar a Dios, una alabanza desbordante, ¿no? Porque si vemos los que son himnos, desborda, digamos, esa alegría, ese gozo, esa alabanza constante a Dios. Ejemplos de esto tenemos el Salmo 104, que exalta, es un himno que exalta a Dios como creador. El 105, que exalta a Dios como redentor. Y así podemos tener varios salmos más que apuntan a eso. Son himnos de una alabanza desbordante a Dios. Después otra categoría son los lamentos, ¿no?, que fueron creados para esos momentos de tristeza, ese momento en el que el salmista abre su corazón y acude a Dios en su necesidad, puede ser por pecado, puede ser por persecución, pero tiene ese lamento, ese pesar que le generan las circunstancias, que hace que el salmista lo expresa a través de lamentos a Dios. Eso lo vemos mucho, que la mayoría de esos salmos son tal vez salmos de David, de cuando David estaba perseguido, cuando estaba exiliado, y tiene esos lamentos. Cuando David pecó también le generaba ese lamento, ese dolor por el cual acudía a Dios. Después tenemos los salmos de acciones de gracia, que su palabra lo dice, esa no necesitas mucho que andar, que son los momentos de gratitud, de estar agradecido a Dios por lo que Dios hizo. Después tenemos los salmos de seguridad y confianza, y esto que expresa que a pesar de que tal vez la dificultad puede que no sea muy grande, sea algo tal vez leve, tal vez no una dificultad que puede ser que se expresan en la parte de los lamentos, pero sí es una dificultad leve, pero eso lleva al salmista que a pesar de que sea algo menor, la confianza está en el Señor constantemente. De esto tenemos, por ejemplo, Salmo 16, Salmo 23, el 22, 62, 71, 73, 91, que expresan esta idea, esta seguridad, esta confianza en Dios, aún en lo más mínimo. Después tenemos los salmos reales. Los salmos reales son aquellos que hacen alusión al reinado de Dios, o sea, al reinado divino, o al reino, cuando habla a través del reino de hombres en la tierra, hace referencia también a eso, o al reinado davídico. Tenemos los salmos 47, que hacen referencia a esto, el 45, 24, 29, 47.
Y después tenemos los salmos de sabiduría, ¿no? También, si bien uno piensa de sabiduría, le hace pensar más en Proverbios, le hace pensar más en Eclesiastés, pero en este tipo de salmos son esos salmos que hacen el contraste entre el sabio y el necio, entre los caminos del justo y del impío, ¿no? Vemos esos salmos que nos ayudan a ver, a contrastar entre el camino de uno y del otro, y nos lleva a reflexionar, a buscar sabiduría, ¿no? A ser sabios en las cosas que hacemos. Y esas son, digamos, las distintas categorías que nosotros podemos ver dentro de los salmos. Ahí también hay salmos, los salmos puntualmente, hay salmos que fueron escritos puntualmente para ser cantados en situaciones puntuales, por ejemplo, en la coronación de un rey, ¿no? En estos casos vemos el Salmo 2, el Salmo 21, 72, el 101 y el 110. Después, muchos de los salmos también hacen referencia, tienen referencia a determinados momentos históricos o momentos de la historia. Hay algunos que hacen referencia a la creación, hacen referencia a Dios como creador, a la historia del pueblo de Israel, a la historia de David también, que creo que eso a ser David el que escribió la mayoría de los salmos. Tal vez muchos hacen referencia la mayoría hacen referencia a la vida de David, y que es lo que más predomina, digamos. Y como segunda pregunta tenemos es ¿quién escribió los salmos? Sabemos que el autor principal, digamos, el que inspiró y el que guió a cada uno de las personas a escribir los salmos es Dios. O sea, vamos a decir que el autor en sí, el que inspiró, digamos, no solamente los salmos, sino toda la Biblia, es Dios. Pero tenemos también autores que fueron los que escribieron los salmos. Podemos decir que uno de los autores de los salmos es Moisés, que en el siglo XIV escribió el Salmo 90. Después también es Esdras, también es otro de los escritores de los salmos, que se dice también que Esdras fue el encargado de recopilar todos los salmos de la forma en la que hoy los tenemos. Esdras escribió, se dice que escribió el Salmo 119, más o menos 1000 años después de que lo escribió Moisés. También por Esdras y Moisés fueron como incluidos dentro de los como escritores de los salmos los hijos de Coré y Asaf, que eran líderes de alabanza, que fueron parte, digamos, de los que escribieron los salmos. Salomón también escribió el Salmo 72. Y después tenemos por último a David, que fue el encargado de escribir 72 salmos de los 150. Casi la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Algunos de los salmos que escribió David, por ejemplo, es el Salmo 3 al 9, del 11 al 32, 34 al 41 y del 138 al 145. Estos fueron algunos de los salmos, obviamente ahí no están los 72, pero son algunos de los salmos que fueron escritos por David. Bueno, como les decía al principio, esto fue una introducción a lo que fue lo que es el libro de los salmos, para poder tener una idea de qué son los salmos, como vimos, qué género literario tienen, las características que tienen, y también quiénes fueron los autores, ¿no? Ahora, bueno, en las siguientes dos clases vamos a estar profundizando más acerca un poco más de los contenidos de los salmos y otras cosas más que son muy interesantes para poder ver. Si bien los que podemos participar de las reuniones de oración podemos ver muchas de estas cosas y enriquecernos con los contenidos que tienen los salmos, y si bien ahora vamos a hacer un pantallazo más general, panorama muy general del libro de los salmos, es muy interesante y muy
muy lindo y de mucha bendición el poder aprender sobre esto, ¿no? Por eso los animo a que puedan las siguientes 2 clases poder participar, porque realmente es muy lindo este libro. A mí en lo personal me es de mucha bendición leerlos, y bueno, por eso los animo, como les decía, que puedan estar participando las próximas clases. ¿Cerrás, Lucas, con una oración?